Vamos a ver un poquito en el orden federal, con la ley 19.549, cómo es el tema para llegar a abrir la instancia judicial. Sintetizo. Esto está regulado en el artículo 23 hasta el 32 de la ley 19.549. Primer punto, ahí lo pueden leer directamente, no hay mayor ciencia, digamos. Lo fundamental que hay que entender acá es cuáles son los presupuestos para demandar al Estado Nacional, que más o menos se repite en los fueros de las provincias, ¿eh? Pero vamos a ver en el orden federal. Yo como ciudadano, si tengo que demandar judicialmente al Estado, em, puede ser que tenga que demandar al Estado por un acto de alcance particular, por ejemplo, que fue dirigido a mí particularmente, ¿no es cierto? ¿No? Que es la regla. Quiero atacar un decreto o una resolución que me afecta, como si soy empleado público o como particular o como empresa, lo que sea, ¿no? Atacando, es decir, un acto de alcance particular o individual. Un decreto o una resolución. También el artículo 24 prevé que puedas impugnar en sede judicial un acto de alcance general, es decir, un reglamento, que aunque todavía no se ejecutó respecto de vos, considerás que te puede lesionar. ¿Está? Es decir, yo puedo ir a juicio contra el Estado Nacional para impugnar un acto de alcance individual, que es un acto concreto contra mí, un decreto o una resolución contra mí o contra mi empresa, o lo que sea, que tiene que ser básicamente un acto de alcance particular definitivo, ¿no? O asimilable. Y posteriormente, también el artículo 24 me autoriza a impugnar en sede judicial un reglamento. Por ejemplo, yo soy contribuyente, la AFIP dicta un reglamento nuevo sobre el régimen de facturación o de transporte de mercaderías. Considero que ese reglamento me puede afectar por X motivo y ataco judicialmente el reglamento. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Yo puedo atacar el reglamento o puedo esperar que se aplique el reglamento contra mí y ahí ataco también. Es decir, ataco un acto de alcance particular que aplica un reglamento de alcance general. Pero no hace falta el acto de alcance particular para que yo impugne un reglamento. Puedo impugnar un acto de alcance general antes de que se aplique respecto de mí. ¿Se entendió o no? Necesito que me digan sí o no, porque si no, estoy avanzando. Sí, sí, Y se esto entiende. trata de ser Totalmente bien. muy didáctico y muy clarito y muy básico, diré, pero que se entienda. Entonces, quiero ir a juicio contra el Estado Nacional. Puede ser que yo vaya a juicio porque voy a impugnar un acto de alcance individual, concreto, particular, artículo 23, anoten, de la ley 19.549, con todos los supuestos que establece ahí, o un acto de alcance general. En estos dos casos, para yo poder ir a sede judicial, tengo que agotar la vía administrativa por vía de recursos dentro de la administración pública. Recién cuando interpuso el jerárquico y el presidente de la nación dicta el decreto, porque así lo establece el decreto reglamentario de la ley, la vía se agota en la nación con el decreto del presidente, que te rechaza tu planteo, ¿no? Ahí se agota la vía y ahí te queda abierta la vía judicial. En la provincia es lo mismo, pero con el decreto del gobernador. La vía, el agotamiento de la vía es un instituto en virtud del cual se supone
que han habido recursos administrativos dándole la oportunidad a la administración de que revise su acto para asegurar la legalidad del acto. Si llegaste a la máxima autoridad por vía recursiva, que es el presidente en la nación o el gobernador en las provincias, y te rechazan tu pretensión, ahí agotaste la vía, ahí cumpliste el presupuesto procesal necesario, porque el agotamiento de la vía y luego la reclamación previa es un presupuesto procesal de admisibilidad de la demanda. No podés promover la demanda si no agotaste la vía. Y lo dice el artículo 23. Tenés que agotar la vía. El agotamiento de la vía se exige cuando vas a impugnar judicialmente un acto, particular o general. Hasta la ley de bases, la ley establecía que los jueces estaban obligados a controlar de oficio si se había hecho o no la reclamación o el agotamiento previo. O sea, vos iniciabas el juicio contra el Estado, el juez recibía la demanda y antes de darle curso y traslado y todo eso al Estado, ya verificaba el presupuesto procesal. Incluso había un criterio de la Corte, caso Gorordo, en donde de oficio los jueces pueden decretar la caducidad del proceso porque no hubo agotamiento o reclamación previa. En general, cuando el Estado recibe la demanda, lo que primero que hace es verificar si se agotó la vía o si no, se opone y opone lo que se llama la caducidad del proceso. Porque si no se cumple con este presupuesto, la demanda no puede prosperar, el proceso no puede avanzar. Es un presupuesto de admisibilidad de la demanda. Con la ley de base se quitó ese requisito. Ya no están obligados los jueces a controlar esto de oficio. El Estado tiene que plantear como defensa que no se agotó la vía. ¿Se entiende esto, no? Igual la jurisprudencia de la Corte, y yo creo que le compete al juez revisar esto. Mi opinión es que el juez, está bien, el juez no puede defender al Estado, pero sí verificar si se han cumplido con un procedimiento legal, con un recaudo legal de admisibilidad, que es el agotamiento de la vía. Y los jueces todavía lo hacen, aunque la ley no los obliga todavía. Ahora, ¿cuándo nos hace falta esto, el agotamiento de la vía? Cuando estamos hablando de una acción de amparo. Obviamente, porque si el amparo es un proceso urgente porque hay un daño inminente, grave y evidente, nos vamos a estar esperando a que se agote la vía 8 años. O sea, la acción de amparo es la forma de saltar esto, pero hay que cumplir con los recaudos del 43. Una lesión manifiesta, grave y que no haya otro medio más idóneo. Tenés que demostrar todo eso. O si no, si vos vas a ir a juicio contra el Estado, vos podés impugnar un acto de alcance general, artículo 24, dejo que lo lean, un acto de alcance individual, artículo 23. ¿Estamos? ¿Cuál es el plazo? Artículo 25. Si alguien quiere leer el artículo 25. Esto también modificó la ley de bases y hay un plazo que antes era muy cortito, 90 días, ahora de 180 días hábiles, para demandar al Estado una vez que se agotó la vía. Una vez que te notificaron del acto administrativo que rechaza tu último recurso en sede administrativa, tenés 180 días para iniciar la demanda judicial. Esto era muy complicado porque muchas veces los particulares estaban sin abogado porque pueden actuar por solos en el procedimiento y un plazo de 90 días era muy cortito, se les pasaba. Cuando venían al abogado le había pasado el plazo. Ahora se extendió un poco más, ¿no es cierto? Y no hay plazo, salvo de prescripción, cuando se trata de silencio, porque eso es todavía más difícil, porque se puede configurar la negativa de tu pretensión por silencio. ¿Qué pasa si el presidente no resuelve tu recurso? Se configura pronto despacho, 30 días más, si no se expide y hay silencio, se configura el silencio negativo. Y ahí te empieza a correr el plazo, empezaba a correr el plazo para hacer la demanda. Era muy difícil enterarse y darse cuenta. Bueno, ahora se modificó con la ley de bases y podemos leer el artículo 25, por favor. Si quieren, les comparto acá. Leo, profe.
Sí, por favor. La acción judicial de impugnación contra el Estado o sus entes autárquicos previstas en los dos artículos anteriores deberá deducirse dentro del plazo de 180 días hábiles judiciales computados de la siguiente manera. Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado. Si se tratare de actos de alcance general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria. Si se tratare de actos de alcance general impugnados a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifica al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa, y si se tratare de hechos administrativos, desde que ellos fueron conocidos por el afectado. No habrá plazo para impugnar las vías de hecho administrativas sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. La falta de impugnación de que adolezcan de nulidades no obstará a su planteo como defensa dentro del plazo de prescripción. Bueno, ahí está, entonces los 180 días. ¿Eh? Acá les quería leer, Doctor, acá sí, con respecto al plazo, hay una diferenciación para impugnar actos y hechos administrativos, porque para el hecho no hay plazo, no hay hecho sí, desde para que lo conociste, claro. desde ahí corre. 180 días, si se tratara de hechos administrativos de que fueron conocidos. No habrá plazo para impugnar vía de hecho. Solamente se tiene en cuenta la prescripción ahí. Sí, de 3 años. No, espera, estoy buscando algo que no estoy encontrando acá. Doctor, ¿se puede ir directamente también, además del amparo, cuando uno reclama daño y perjuicio contra el Estado? No. ¿No? Ay, Daño Eso, y perjuicio eso generalmente es un proceso de conocimiento que requiere prueba, con lo cual no va al amparo. ahí en el artículo 32 dice algo al respecto que no entiendo. Ahora vamos a llegar, espere, espere un segundo. Generalmente el amparo no es el daño no es materia de amparo. No, además del amparo, o sea, como motivo para ir directamente. Bueno, entonces quedamos como regla, entonces 180 días desde que básicamente del acto es notificado. Si es acto de alcance general, obviamente em, desde que se notifica el rechazo de impugnación del acto de alcance general, y si hubo acto de aplicación del alcance general, de 180 días que te notificaron el rechazo del acto individual que aplica el acto de alcance general, a no marearse. En caso de silencio, no tenemos este plazo este es el plazo de caducidad, digamos. Artículo 26. La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando se configura el silencio, que es lo que yo les decía. Ahí sí silencio, 30 días, pronto despacho, no hay respuesta, es la máxima autoridad, o sea, se agota la vía por el silencio y ahí no opera el plazo, porque realmente era muy tramposo el tema del plazo en caso de silencio, porque tenía que estar viendo en el almanaque cuándo se configuró el silencio y si la persona no tenía abogado en sede administrativa, se le pasaba el plazo. Estamos con esto, ¿no? Entonces, esto es cuando yo voy a impugnar un acto. Si quieren, leemos un poquito el 23. em, El administrado, ahí sigue la palabra vieja, ¿no? Cuyos derechos e intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados, podrá impugnarlos judicialmente cuando el alcance, si es acto particular, sea definitivo o impida la tramitación del procedimiento, por ejemplo, el rechazo in limine, cuando se viene silencio o ambigüedad,
Las vías de hecho, ¿qué son las vías de hecho? Comportamientos materiales, no son actos, son hechos de los empleados públicos, por ejemplo, del empleado que le dice el jefe que le dice al empleado, no vengas más, no te dejo entrar. Bueno, son comportamientos de hecho, no son actos jurídicos, digamos, ¿no? Y em, tiene que haber siempre, obviamente, agotamiento de la vía. ¿Cuándo no hace falta agotar la vía cuando vas a judicializar un acto administrativo? Bueno, y acá aparece, esto es nuevo, en caso de amparo, ya les dije hoy, o cuando dice mediare una clara conducta del Estado que haga presumible la ineficacia del procedimiento transformándola en un ritualismo inútil. A ver, ¿qué quiere decir? A ver, si hay 10.000 casos parecidos donde contra ese decreto la administración rechazó los reclamos, que me obligan a mí a hacer una reclamación, sería un ritualismo inútil, ¿se entiende, no? ¿Se entiende esto, no? ¿Sí, no? Sí, doctor. Sí, 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 doctor. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, che, este, este decreto que me descuenta el sueldo, hay 50.000 empleados que hicieron el reclamo y le rechazan y fueron todos a juicio. ¿Yo tengo que reclamar también en sede administrativa, perder 2 años? No, bueno, voy a juicio y en el juicio digo, mire, la verdad que exigirme que yo haga un reclamo previo, un agotamiento de la vía previa, es inútil, porque yo ya sé que me van a decir que no, porque hay 50.000 casos iguales que te dicen que no en sede administrativa. ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Y de que rechacen la demanda Y por que el no juez haber te diga, agotado. no, no, tenías que haber hecho y No tenés que empezar cumplí. todo de cero, claro. Entonces, Claro. es muy difícil eso. Tenés que probar que realmente es un ritualismo inútil exigirte el agotamiento de la vía administrativa. Eso está ahí, desde la ley de bases, copiando el texto que vamos a leer ahora, que ya venía para la reclamación previa. Entonces, retomo. Hay dos institutos o dos mecanismos para llegar a juicio contra el Estado. Uno es si vas a atacar un acto administrativo individual o general, artículo 23, artículo 24. En esos casos tendés que hacer agotamiento de la vía, salvo que vos demuestres que fue un ritualismo inútil o salvo que sea un amparo o proceso urgente. Pero en general, vos querés judicializar un decreto, una resolución, general o particular, tenés que agotar la vía. ¿Cuándo se considera agotada la vía? Ahí tenemos. Inciso C del artículo 23. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuándo se considera agotada la vía administrativa para impugnar un acto administrativo individual? Inciso C del artículo 23. ¿Están tomando nota? El acto que resuelve el jerárquico, todos los actos dictados por el Ejecutivo Nacional a pedido de parte, bueno, y el que emana de la máxima autoridad del ente descentralizado, Banco Nación, AFIP, Banco Central. Ok, estamos con esto, ¿no? Plazo, 180 días. Si fue por silencio, no hay plazo de caducidad. Los jueces no están obligados a controlar que hubo agotamiento previo. Antes sí, ahora no. El otro universo de juicios contra el Estado se da cuando vos estás judicializando hechos u omisiones, no actos. Y ahí aparece la reclamación previa. ¿Se entendió? Artículo 30. El otro instituto procesal, el otro presupuesto, digamos. Si vas a impugnar un acto, tenés que hacer el agotamiento de la vía, es decir, los recursos dentro de la administración. Si vas a impugnar cualquier cosa que no sea un acto, tenés que hacer un reclamo previo. Tenés que darle la oportunidad a la administración de que revise tu pretensión y por ahí te sale bien. Y no hace falta ir a juicio. ¿Cuál es el fundamento de esto? Asegurar la legalidad de los actos del Estado. Vamos a leer el 30. Por favor, artículo 30. Esto es recontra pregunta de examen, ¿eh? Artículo 30. Salvo cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24,
El Estado Nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad descentralizada. Bien. Entonces, cualquier motivo que ustedes quieran hacer un reclamo judicial, pero que no impugne un acto, sino que busque un hecho o una omisión, igual hay que hacer un reclamo previo. Y está normado en el artículo 30. Te presentás ante la máxima autoridad, ante el ante el ministro del área correspondiente, y decís, señor ministro, vengo a reclamar por tal motivo. 31. El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los 90 días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado podrá requerir pronto despacho y, si transcurrieren otros 45 días, podrá iniciar la demanda, la que podrá ser interpuesta en cualquier momento sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo Nacional, a requerimiento del organismo interviniente por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de 120 días y 60 días respectivamente. La denegatoria expresa del reclamo podrá ser recurrida en sede administrativa. La demanda judicial deberá ser interpuesta por el interesado dentro del plazo de 180 días hábiles judiciales de notificada dicha denegatoria expresa, o, en su caso, de notificada la denegatoria expresa del recurso administrativo que hubiera intentado contra aquella. Esto último, sin perjuicio de la opción que el administrado tiene de recurrir en sede administrativa a la denegatoria, conforme lo previsto en el artículo 23, inciso C final. Bueno, a ver, entonces, esto es como residual, porque en general siempre vas a terminar demandando al Estado por un acto de alcance individual o general. Incluso si vos haces un reclamo y te dicen que no, tenés que imponer el jerárquico ante el presidente. ¿Eh? Pero bueno, esto te quedó de la vieja ley, digamos. Reclamo previo es para cualquier supuesto en el cual no estuvieras atacando un acto. Pienso, por ejemplo, en el ejército o la fuerza de seguridad, que ante la máxima autoridad piden el reconocimiento de un ascenso en el escalafón o el blanqueo de un rubro salarial. Digo porque hay muchos casos de estos. Hacen reclamo previo, le deniegan y ahí le queda abierta la vía judicial. ¿Se entiende? O ante los entes descentralizados, Vialidad, Banco Central, ANSES. Si haces un reclamo previo ante la máxima autoridad, ojo, si vos vas a impugnar un acto concreto, ahí tenés que hacer todo el caminito de la vía administrativa. ¿Eh? ¿Estamos o no? Ahora, ¿cuáles son las excepciones? ¿Cuándo no es necesario el agotamiento y podés ir directamente a la sede judicial, del planteo judicial? Artículo 32. El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no sería necesario si mediara una norma expresa que así lo establezca y cuando a. Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente. B. Bueno, primera excepción, entonces no hace falta reclamo previo cuando querés que te devuelvan lo que pagaste de más por un impuesto. ¿Ok? Perfecto. 2. B. Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad contractual o extracontractual, o se intentara una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria, o mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil. Bueno, es lo que les decía, ¿no es cierto? Daños y perjuicios no requiere reclamación previa. Y también, y esto estaba hasta el año 2000, se sacó y ahora se agregó otra vez. No hace falta reclamación previa cuando se sugiriera que esto sería un ritualismo inútil, cosa que es muy difícil de demostrar. Pero bueno, o no, pero es difícil que te la den. Y se quitó la obligación de los jueces de controlar de oficio el cumplimiento del agotamiento de la vía o la reclamación previa según corresponda. Era obligatorio para los jueces, ahora no es obligatorio, pero la jurisprudencia sí
la jurisprudencia habilitó a los jueces a hacerlo y los jueces de hecho lo hacen. Bien. Se marearon un poco, ¿no? Pero si uno después lee más o menos, dice, bueno, a ver, quiero hacer un juicio al Estado. Bueno, ¿por qué el juicio? Porque hay un decreto que me rescindió el contrato mal. ¿Qué estoy impugnando ahí? Un acto de alcance individual. ¿Qué tengo que hacer? Agotar la vía. Contra ese acto hago un recurso y si pierdo otro recurso hasta que llego al presidente y si pierdo, ahí me queda abierta la vía judicial. Agoté la vía. Y tengo 180 días nada más para hacer la demanda. Si no, caduca la acción judicial. También pueden impugnar así un reglamento, es decir, un acto de alcance general, que yo creo que me puede afectar, aunque no se concretó contra mí todavía. Ahora, si en cualquier otro caso en donde yo quiero hacer un juicio contra el Estado, por temas administrativos, obviamente, ¿no? Y no es porque estoy por atacar un decreto o una resolución, sino por un hecho u otra circunstancia o una omisión, no, nos agota la vía porque no hay nada que recurrir. Tienen que hacer una reclamación previa. Y ahí también, si te rechazan, tenés 180 días para iniciar la acción judicial. ¿Cuándo no hace falta reclamación previa? Obviamente, cuando, bueno, obviamente no, lo dice la ley. Cuando es para repetir pago indebido de tributos, que te devuelvan lo que pagaste de más, cuando vas a iniciar daños y perjuicios, ahí no hace falta, y cuando se considera que la reclamación previa sería un ritualismo inútil, cosa que hay que probarla en sede judicial. ¿Los jueces están obligados a controlar esto? No. Antes sí, ahora no. Pero lo hacen, en general. Si vos no agotaste la vía, lo que va a hacer el abogado del Estado es plantearte la caducidad del juicio, del proceso. Porque la reclamación previa o el agotamiento de la vía son presupuestos procesales de admisibilidad de la demanda. ¿Cuál es el fundamento? Son instrumentos que le permiten al Estado revisar sus actos para buscar siempre la legalidad de sus actos. Es como darle la segunda oportunidad al Estado para que chequee sus actos. En la práctica, en el 2% de los casos puede prosperar, pero bueno. Son mecanismos, digamos, necesarios procesales. Bueno, dicho así parece re fácil. Tiene su complejidad, pero me interesa que manejen los conceptos fundamentales, digamos. Todo lo que es la demandabilidad contra el Estado. Análogo es el sistema de cada provincia. Análogo, con algunas cuestiones que más que menos. Pero bueno, lo vemos con el régimen de la ley nacional. Para estudiar el 23, el 24, el 25, el 26, el 30, 31 y 32. ¿Alguna pregunta? Por ahí hacemos la semana que viene un práctico de esto, para pensar un poquito nada más. Sí me interesa que lean ¿sí? de sus respectivas provincias qué dice el Código Contencioso. Cómo se agota la vía, cómo es la reclamación previa. Entonces, si quieren, los primeros 10, 15 minutos de la clase que viene, comentamos cómo es en Chaco, me comentan los chaqueños, y que la alumna de Entre Ríos, hay un par de chicos de Entre Ríos, ¿no? Si quieren, ¿quiénes son? De la extensión de Casero, pero sé que son de Chajarí, no sé, de Sí, La Paz somos como también. 5 o 6 por ahí. Bueno, no, bueno, mucho entonces. Alguno tiene que leer y comentar cómo es el Entre Ríos. La verdad que nunca leí el Entre Ríos. Sí, en su momento Formosa y Chaco, pero como no había tenido la oportunidad de... Así que me interesa ver cómo es un poquito el código de Entre Ríos. ¿Mm? En el parcial yo les preguntaría solamente el régimen federal, pero sí me interesa que tengan una idea, una noticia, por lo menos un panorama de cómo es en el régimen provincial de cada una de sus respectivas provincias. Cómo se agota la vía, la reclamación, cuándo hace falta, cuándo no hace falta, básicamente. Y para terminar, un tema que está superado en la doctrina, pero que
históricamente el contencioso administrativo nace bajo el criterio del juicio al acto. Para los viejos autores y los viejos doctrinarios, hablo de comienzos del siglo XX, iniciar un juicio contra el Estado por un tema administrativo, en realidad era lo que enjuiciabas era un acto administrativo. Y ahí se agotaba el proceso judicial, en analizar la legalidad o no de un acto. Era como revisar el acto, nada más. Esto se fue ampliando. Entonces yo hoy no solamente analizo la legalidad del acto, sino la constitucionalidad de los actos, pero también de los hechos y las omisiones. Es decir, que se abrió mucho más la vía judicial, el control judicial sobre la administración. No es solamente que vos vas a atacar un acto. No, 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 no. Hay amplitud judicial respecto al control, siempre que no invada, como decía hoy, cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que no afectan a nadie. Y eso vamos a ver un poco, creo que la semana que viene, cuáles son antes le llamábamos las acciones judiciales, hoy son las pretensiones. Cuando vos vas a juicio, ¿cuáles son las pretensiones posibles? ¿Qué podés reclamar? ¿Cuál es el objeto de tu reclamo? Eh, Históricamente teníamos la acción plena, donde vos reclamabas la nulidad del acto, pero aparte daños y perjuicios. Después tenías acciones de nulidad solamente o de interpretación, que así dice la vieja ley de Corrientes y creo que las otras de las provincias siguen diciendo así todavía. Hoy ya no hablamos de acción. La acción, ¿qué es la acción judicial? La estudiamos como la vía, ¿no es cierto?, procesal para hacer valer una pretensión, como que la acción contenía la pretensión. Hoy los procesalistas hablan de la pretensión, son pretensiones procesales. ¿Qué pretendés de la jurisdicción? ¿Qué le exigís a la jurisdicción que te reconozca? Un derecho, el interés, por supuesto, un derecho subjetivo, interés legítimo, interés colectivo, que en este caso puede ser o no contemplativo de reparación de daños y perjuicios, o la nulidad del acto, o el restablecimiento de un derecho. Bien, ¿alguna pregunta? Hoy avanzamos bastante porque tuvimos que ver primero, ¿qué vimos en la primera parte? Era mucho, ¿qué era? Se me olvidé con esto de la primera parte, ¿qué vimos? Bueno, derecho procesal, pero algo más era. Recurso, doctor, dio una... No, el recurso vino la semana pasada, yo Claro, retomé pero usted nomás, no, pero hizo explicamos, hizo una explicación de los recursos en la cierta medida. demandabilidad del Estado. Bueno, no, pero el punto del programa, ¿cuál era? No me acuerdo, ¿el 2? ¿3? Describió someramente el organigrama a nivel federal en la ciudad de Sari y en las Ah, provincias, sí. distintas instancias Ah, en materia la laboral. jurisdicción. Cómo Sí, está organizada la jurisdicción y las materias. A eso yo también. ¿Cuáles son las materias incluidas para el fuero contencioso administrativo? Es decir, ¿qué es lo administrativo? ¿Cuáles son los temas, digamos, que se pueden judicializar y aplicar este código? A nivel nacional no hay un código, entonces no tenemos esa lista como tiene Corrientes o Chaco o Formosa. A nivel nacional nos guiamos por la jurisprudencia y la doctrina. No hay un código que nos diga materia incluida, materia excluida. Eso también es importante, pregunta de examen. Eso. Profe, a la hora del examen, ¿cómo va a preguntar exactamente ese tema de materias incluidas y excluidas? Y eso, ¿cuáles son las incluidas o las excluidas de sus respectivas provincias? No tenemos eso en el orden federal porque no hay un código. No. Nada más. Ah, y les pedía que averigüen cómo está organizado el fuero contencioso en sus provincias. Yo sé, en Formosa instancia única. O sea, vos vas a juicio directo al Supremo Tribunal de Justicia. No hay cámara de primera instancia. En Chaco tienen cámara. Vos agotás la vía, vas a la cámara contenciosa. Y después al Supremo Tribunal. En Corrientes tenemos un modelo de primera instancia. Hay 2 juzgados en Corrientes. Cámara contenciosa administrativa. Y después el Supremo Tribunal de Justicia. O sea, hay una instancia más. A mí me gusta más el modelo Chaco. En Entre Ríos me parece que es igual que en Corrientes.
Hay primera instancia, cámara, y bueno, porque vos tenés un procedimiento que dura 5 años y después te vaya a judicial, tenés otros 5 años en primera instancia y después te va a la cámara y termina siendo una cosa. En cambio, ahí, bueno, en el Chaco ya es a la cámara directa. Pero bueno, Ahí nos acercamos más al plazo razonable. no sé, pero tampoco, sí, por lo menos tener una instancia judicial es mucho. Toda una primera instancia. Aparte, hay, cuando se demanda a la nación y a las provincias también, las provincias tienen lo mismo. Cuando vos interponés la demanda judicial contra el Estado, antes de correr traslado de la demanda, de notificar la demanda al organismo pertinente, o a la fiscalía, vos tenés que notificar de la existencia del juicio. Si vos que no es el traslado de la demanda, es notificarle en el Estado Nacional a la Procuración del Tesoro de la Nación, que es un organismo que defiende al Estado, los abogados del Estado, ¿no? Que se radicó un juicio por tal motivo, contra tal y tal. Y después, cuando está eso acreditado, ahí recién el juez dice, bueno, ahora cobro ese traslado de la demanda al Estado Nacional. Ahora es más sencillo porque eso ya se hace online desde la pandemia, pero antes había que llevar en papel a Buenos Aires. Y en la provincia lo mismo. En Corrientes vos tenés que notificar a la Fiscalía de Estado de la provincia, que es la Fiscalía de Estado la que defiende a la provincia en juicio, que se radicó un juicio contra el Estado. Y después de eso empieza el juicio. Es como que y si encima tenés un procedimiento previo de 5 años, después tenés que hacer en la primera instancia, tenés que informar, después la primera instancia, después la Cámara, realmente se puede. Bueno, obviamente que está el amparo, ¿no es cierto? Pero el amparo se supone que es para cuestiones urgentes. ¿No? Por eso usted preguntaba daño y perjuicio. No hay daño y perjuicio en el amparo. Profe, Porque el amparo es, digamos, el daño y perjuicio supone una acción plena con amplitud probatoria. Y el amparo no es para eso. El amparo es para en 2 meses No, resolver algo que doctor, es manifiestamente grave. me parece que usted me entendió mal. Yo lo que decía era que una de las excepciones para ir directamente en lo contencioso administrativo contra el Estado era, además del amparo, porque el amparo me permite a mí ir directamente sin agotar la instancia administrativa. Por Y la eso. otra es el daño y perjuicio, para reclamar daño y perjuicio al No, pero Estado. usted no, no, si quiere, usted me dijo que en el amparo pues, se podía poner daño No, y no, perjuicio. además del amparo, otra Yo entendí que usted excepción preguntaba si era se esta. podía reclamar daño en el amparo. No. No, no, no. Bueno, alguien iba, Por lo está menos bien, eso no es lo listo. que quise decir. Si Está bien, enten- no, no, no importa, pero que quede claro nomás que no van a hacer una acción de daño y perjuicio por vía del amparo, digamos, van a sacar carpiendo. Bueno, perdón, alguien habló también. yo le iba a preguntar dos cositas nomás. Primero, acá en Goya tenemos un juzgado civil que tiene, no hay juzgado, no hay juzgado de primera Pero el instancia. civil hace el contencioso, Sí, el civil 1 tiene competencia, pero exactamente. la cámara de acá no tiene competencia. No, Y viene de la de ahí, Corrientes. se va directo a En el corriente. interior, creo que está pensada crear la cámara, no sé si en Merced o Curuzú, para el interior. En el interior no hay juzgados contenciosos puros. Le otorgaron a los civiles el contencioso, que es como mezclar el agua con el aceite, no sé cómo se las arreglan realmente, pero bueno, no sé si da para que haya un juzgado tampoco, pero hay, entonces juzgado civil, comercial, contencioso y laboral también suele ser, no sé si el de Goya es laboral o aparte laboral, No, el laboral está aparte. aparte, pero en otro lado tiene todo, ¿eh? Pero bueno, no hay, supone. Y la Cámara Contenciosa actúa para toda la provincia. Y hay otro tema. El amparo lo puede promover en Corrientes, la acción de amparo pueden promover directamente en las cámaras civiles. Entonces la Cámara Contenciosa actúa como instancia de apelación de la Cámara Civil. Es raro porque las cámaras tienen igual jerarquía. Pero bueno, son situaciones que se van dando, digamos, ¿no es cierto? Bueno, nada, eso. Está bien su pregunta. ¿Usted trabaja en el Poder Judicial o cómo sabe todo esto? Claro. ¿En dónde trabaja? No, en una defensoría penal, nada que ver, pero bueno, Bueno, pero conocemos de... claro, sí, obviamente. Bueno,
Está bien, preguntan lo que quieran, ¿eh? Lo interesante, si preguntas, surgen más cuestiones. Tarea entonces es buscar los códigos locales para ver un poquito materia incluida y excluida y cómo funciona el tema del agotamiento de la vía, y comentamos, hacemos un breve coloquio al principio y avanzamos. Yo le pasé material a Zarza, de Gordillo, y aparte la ley. Creo que con eso estarían bien. Bueno, nos vemos el próximo, no sé si ¿cuándo es? ¿El próximo miércoles? Sí, la próxima semana. Bueno, nos vemos la semanita que viene. Hasta luego. Bueno, Hasta la profe, próxima, gracias. gracias. Gracias, profesor.